Buenas tardes, damos inicio a la séptima sesión del ciclo de narrativa del siglo XXI, que en este caso se va a centrar en el análisis de una obra muy compleja, tanto como el texto que le sirve de base, Don Quijote de Manhattan, Testamento Yanqui, que va a presentar Alba Fernández Ramos. La obra es de Marina Pérez Agua, de la que ya, como comentamos en el correo último, nos habló Antonio Luis en el primer ciclo, Seis formas de morir en Texas, y que fue bueno, pues una revelación, esta voz narrativa, y yo creo que el análisis que Alba lleve a cabo de este texto permitirá ahondar un poco más en la figura de esta novelista. Alba Fernández de Ramos se encuentra ahora mismo en el cuarto del grado de estudios hispánicos, a punto ya de terminar el TFG, de cumplir con todos los trámites de las asignaturas que quedan por ahí pendientes, y con unas ganas muy grandes de seguir estudiando y de analizar textos tan difíciles pero al mismo tiempo tan apasionantes como este Don Quijote de Manhattan. Venga, Alba, te doy ya la palabra. Bueno, espero que se me oiga. Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Siempre es un placer volver a encontrarme con mis compañeros, que este ya es nuestro tercer ciclo. Así que nada, pues muchísimas gracias y gracias pues por acercaros a ver mi presentación. No me voy a detener mucho en la vida de la autora porque, como bien ha dicho Fernando, ya nos trajo una obra suya Antonio Luis en el primer ciclo, así que voy a pasar un poco rápido por los primeros aspectos. Bueno, ella nació en Sevilla en 1978 y actualmente vive en Nueva York, donde se dedica a la escritura. No solo escribe novelas o relatos cortos, sino que también participa escribiendo para algunos periódicos, como por ejemplo es El País. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y ha colaborado, bueno, ha trabajado en diversas universidades de Estados Unidos como Stony Brook y en Nueva York, y también ha colaborado en el Instituto Cervantes de Lyon. En cuanto a sus obras, la primera que publicó fue Criaturas Abisales, que fue en 2011. Esta es una obra que recoge 16 relatos cortos en los cuales se dedica a analizar diversas personas que serían como de los bajos fondos y que ella misma llama Criaturas Abisales. La continuación de esta obra sería Leche, que salió en 2013. Y luego posteriormente fue catapultada a la fama por la novela de Lloro, que fue publicada en 2015. Esta trata sobre la vida de una mujer que se llama H y que está buscando a una niña que es Lloro, y ambas sobrevivieron a la catástrofe de Hiroshima. Esta novela fue adaptada a diversas lenguas y además recibió premios por esta. Aquí os he traído algunas de ellas, como son la de Hiroshima, que es la adaptación al alemán, y la de Story of Age es la adaptación que ha salido en 2018 en inglés. Luego también Cómo saber si respiro es otra colección de cuentos que salió en 2016, y por último pues tendríamos Seis formas de morir en Texas, que es la novela que nos trajo Antonio Luis hace 2 años. Bien, ya me centro en esta obra. Don Quijote de Manhattan fue publicada en 2016, que yo creo que fue por el centenario de la obra, bueno, de la muerte, mejor dicho, de Cervantes. Es una obra que a mi parecer es bastante compleja porque creo que requiere un profundo conocimiento del Quijote, que no es una adaptación al uso, no es copiar una serie de rasgos o trasladar unos personajes a un lugar, sino que
a la hora de leer la novela podemos darnos cuenta de que tanto las estructuras como la voz del narrador, como la elección de ciertas palabras o proverbios, reflejan este amplio conocimiento que tiene Marina Pérez Agua de la obra de Cervantes. Bien, pues de qué va esta obra, así un poco a grandes rasgos. Don Quijote y Sancho Panza aparecen amnésicos en medio de Manhattan un buen día de enero y no se acuerdan de casi nada de su pasado, y entonces comienzan a deambular por las calles de Nueva York y van a sucederles diversas aventuras. Don Quijote, según se despierta con Sancho, le regalan una Biblia, y entonces a partir de su lectura se vuelve loco y se cree el Mesías, así que decide acabar con todos los problemas que se puede encontrar en aquella ínsula, como la va a llamar. Y al igual que ocurre en el Quijote, no es una historia lineal, no va de un punto a otro, sino que son como diversas aventuras que en sí mismas podrían ser relatos cortos. Además, esto sobre todo se podrá ver en el uso que hace el narrador del tiempo, que explicaré pues, a continuación. Vale, como ya he comentado y ha comentado Fernando, es una obra que a mí me parece un poco compleja, entonces para no destripar la trama y para tocar el mayor número de puntos posible, pues lo he dividido en temas que son pues el tiempo, los personajes, los libros y bueno, una escena en concreto que me ha parecido relevante, que es la de la piscina, porque como ya os enseñaré dentro de un poquito, creo que la autora también inserta, como es evidente, cosas de su propia vida diaria. Bien, empezamos con el tiempo. Como ya he comentado, no es una narración que vaya de un punto A a un punto B, sino que, al igual que ocurre en el Quijote, el narrador decide omitir detalles, hace saltos en el tiempo, anticipaciones, retrospecciones, se dedica a explicar cosas de otras novelas, también se juega bastante con la metaliteratura, nos detiene la acción de una aventura determinada para luego empezar a contarnos otra, para luego 3 capítulos más adelante terminar lo que había ocurrido. Y esto se puede ver ya desde el primer capítulo, cuando comienza así la obra. Quisiera este relato comenzar así. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Siempre sería más llevadero para el corazón del tiempo, cosido como está por las cicatrices de sus innumerables años, sus intensos amores y sus no pocas penas, relatar la historia de personas que vivieron en la misma época en que nacieron. Pero han decidido las divinas leyes de la aleatoriedad que la historia que aquí se va a contar trate sobre una entrañable pareja que, a pesar de haber nacido 5 siglos antes, vino a caer en el siglo XXI. Tampoco puede el tiempo decir que no quiere acordarse de ciertos detalles, pues insiste su sincrónica memoria en que recuerde con hiriente precisión cada pormenor de este y cada relato. Desde que un día 17 de enero del 2016, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y su leal escudero Sancho Panza, ambos amnésicos, ambos desraizados de sus recuerdos, familias o aficiones y doloridos por sabe el diablo qué género de caída, se despertaron en una acera. Básicamente ya nos dejan sueltos como el muñequito del Google Maps a Sancho Panza y a Don Quijote en medio de Manhattan sin saber quiénes son, quitando pues cómo se llaman, que son amigos, que uno es el amo del otro, y se nos omite una serie de detalles que, como podremos ver en los capítulos venideros, siguen narrados sin explicarnos. Por ejemplo, en el capítulo 8 se nos dice lo siguiente: pero aunque el propósito de Don Quijote era desagraviar al joven cautivo aquel mismo día, no llegarían al Starbucks sino hasta unos meses más tarde.
algunas aventuras de poca sustancia que no viene al caso referir, así como esa cotidianidad que en Manhattan hila y junta un mes con el siguiente en un abrir y cerrar de ojos, en contraste con las anchuras del tiempo o el lento parpadeo allá en los siglos de la Mancha, retrataron, mal que le pesara al caballero, su noble empresa. Mas nada fuera nunca bastante para impedir su ejecución. Aquí ya podemos ver cómo el narrador nos informa de que pasan muchos meses, que básicamente van a ser unos 6 o 7 meses, porque continúa más abajo, y no tenemos ni idea de lo que ha pasado en esos meses. Sabemos que siguen vivos, porque siguen vivos, pero no sabemos qué ha pasado y no lo vamos a saber nunca. El narrador, al igual que ocurre en el Quijote original, decide omitir el tiempo y se centra en las escenas que él considera importantes. También es muy gracioso porque en numerosas ocasiones el narrador se queja de lo aburrida que es contar una historia de punto A a punto B de manera lineal y de manera que los sucesos se vayan sucediendo uno detrás de otro, que eso no tendría que ser así. Y un ejemplo de ello ocurre en el capítulo 9. Y volviendo a la lineal, monótona y obstinada cronología del hoy, que hacia el mañana se dirige como si el futuro estuviera en algún lugar y el tiempo precisara del ordenado encadenamiento de los días para existir, vayamos ahora, sí, al capítulo siguiente, el cual, por ser este el noveno, habrá que considerar el décimo. También hay mucha metaliteratura, porque normalmente se está refiriendo o bien a hechos del Quijote original o bien a hechos de esta propia novela. Y el narrador se dirige a nosotros, o sea, es un constante juego. Y como había mencionado hace unos segundos, pues comienza, nos dejan en el capítulo octavo con que van a pasar una serie de meses en los que no sabemos qué ha pasado con Don Quijote y Sancho Panza, siguen por ahí dando vueltas, y de repente ya empieza el capítulo 10 empezaba en Nueva York lo que sus naturales llamaban Iridian Summer, esto es, esa época del año entre septiembre y octubre en que las hojas de los árboles pasan del verde al rojo en todos sus matices, escarlata, granate, vermellón, carmesí. O sea, acabamos de pasar de prácticamente febrero en el capítulo octavo al capítulo décimo y no tenemos ni idea de qué va a pasar. Y yo creo que todo esto se resume a la idea que tiene la propia autora sobre la forma que tenemos tanto de pensar y de concebir el tiempo como de relatar una historia. Y creo que se resume todo en este pasaje del capítulo 19, donde ella, a través de la voz del narrador, nos explica cómo concibe este tiempo. Pero antes de proseguir con la entrevista que estaba por suceder entre las paredes de la oficina del director del Instituto Cervantes, agache el lector un poco la cabeza para que pueda pasar sobre ella, de nuevo, la cabriola de las azarosas y fortuitas leyes del tiempo, que ahora mismo da un salto maravilloso sobre los pescuezos de los lectores y sobre sus reglas, y sobre la certeza de que eso que habitan en este momento se llama presente. Y así llega esta pirueta a alterar el ordenado acontecer de esta historia, en un salto que asimismo viene muy a propósito de lo que una vez le dijo Don Quijote a Sancho. Sancho, amigo, deberías aprender de los buenos libros, que no cuentan las cosas punto por punto y bien ordenadas en el tiempo, sino que dan saltos, omiten detalles, adelantan claves, alargan el suspense, ensanchan la intriga, mientras en todo ello preludian ya al final y rematan de manera que el lector no se sienta engañado. Porque una cosa de mucha sustancia de decirte, hay libros que ocupan 200 páginas en comentar detalles sin trascendencia uno por uno en el orden en que sucedieron y luego, en las últimas 10 páginas, el autor se saca de la manga como un conejo de su chistera un final que de ningún modo ha latido a lo largo de la historia. Una buena historia, mi gran Sancho, es como el Big Bang, donde el universo es la historia y cada estrella, cada planeta, cada átomo del cuerpo humano, cada piedra, están contenidos en un todo desde el comienzo. Pero algunos escritorzuelos que se pasean por ahí muy ufanos y engañados quieren que creamos que pueden hacer brotar el universo de la nada, así como un mago hace con un conejo. Lo que te quiero decir es que una buena historia es sincrónica y esto es que cuando yo te cuento algo a ti, tú no te agarras a lo que te cuento punto por punto, sino que en tu cabeza piensas en cosas del ayer y del mañana de forma simultánea y por eso un cerebro bien templado prefiere la pluma de quien sabe acomodarse a muchos tiempos a la vez, pues escribe tal como nuestro cerebro piensa, saltando de acá a acullá para llegar de manera honesta a su fin.
Es decir, tal y como concibe el tiempo, no es una sucesión de hechos, sino que ella está contando una cosa que les está ocurriendo a nuestros protagonistas en un determinado momento, pero de repente se acuerda de que hace 5 días les pasó una determinada situación, pero luego esto enlaza con el presente. Entonces es un ir y venir de sucesos, no es algo lineal y monótono y aburrido, como ella nos dice. Bien. Bueno, ya pasando a los personajes, en primer lugar, pues tendríamos a Don Quijote y he traído pues diversas escenas, tanto en Don Quijote de Manhattan como en Don Quijote de la Mancha, para que veamos cómo estas se relacionan entre sí, como prácticamente son escenas paralelas. Pues en un primer lugar tendríamos que Don Quijote se volvió loco por la lectura de los libros de caballerías y dice así: en resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros, donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Y básicamente esto es lo que va a hacer Don Quijote de Manhattan, solo que él, en vez de creerse un caballero andante, se va a creer un mesías. En resolución, 7 días permaneció el caballero enfrascado día y noche en la lectura, sin atender a lo que comía ni a cualquier tipo de pensamiento que le sacara de aquel libro. El alba se le enmarañaba con el anochecer, hasta que del poco dormir y del mucho leer terminó por secársele el cerebro. Nublada su capacidad de discernimiento, quedó impresa en su voluntad, como en letras de bronce, la idea de recorrer las calles de esa ciudad que, sin duda, debía limpiar de agravios y sin razones. Como podemos observar, es que es la página 20 y la página 30, más o menos, del Quijote, y es que son exactamente iguales, solo que una, digamos que está más concentrada, que la otra que se extiende mucho más. Pero básicamente es la misma idea, y como otro punto de diferencia que podríamos ver es que Don Quijote de Manhattan busca cambiar el mundo para hacer el bien porque él es el Mesías y es como esa es la función del Mesías, mientras que Don Quijote de la Mancha busca hacer el bien, pero además cobrarse nombre y fama. Bien, y otra escena paralelística es de cómo se visten. Don Quijote en el original decide tomar las armas de sus bisabuelos y vestirse e irse por los caminos a, a acabar con aquellos entuertos que ya conocemos. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo. Aquí, como no va de caballero andante, sino que se tiene que mimetizar con la gente del siglo XXI, decide darle dinero a Sancho y le dice, bueno, no le da exactamente dinero, pero le dice, oye, nos tenemos que mimetizar entre esta gente que viste de manera muy extraña. Vete a la tienda de ahí enfrente y cómpranos ropa. Y Sancho le dice, a mí esto no me parece muy buena idea, porque esta ropa que venden en esta tienda no parece muy usual. Y es que realmente le estaban mandando una tienda de disfraces. Pero el pobre Sancho pues obedece y más o menos busca ropas que sean semejantes a las que ellos llevan y que pues puedan dar el pego. Para Don Quijote eligió lo que más semejaba a una armadura y que consistía en un rosario de planchas de plástico doradas y brillantes que le cubrían el cuerpo todo, salvo por los codos y las rodillas, en donde una tela favorecía la movilidad de las articulaciones. Muy grueso parecía el plástico que cubría aquellas partes que, en la armadura,
se corresponden con el peto, la gola y el espaldar. Sin embargo, no pudo encontrar Sancho algo que sirviese de celada para proteger la cabeza de su amo. Para él mismo también eligió, dentro de las limitadas posibilidades, lo más semejante a un pretérito atavío, un modelo que se le antojó, además muy idóneo por estar colgado justo detrás del que había elegido para Don Quijote. Se lo probó. Era como una funda de pelo que le cubría todo el cuerpo, y estaba rematada en una capucha con dos pequeñas orejas redondas, como de oso, en cada uno de los lados superiores. Esa capucha le caía hasta la mitad de la frente, lo cual resaltaba aún más las ya de por sí tupidas cejas de Sancho, que parecían ser parte del disfraz. Así que así es como tenemos a Don Quijote vestido de C3PO y a Sancho vestido de Ewok en medio de Manhattan, que por suerte para ellos se sitúa en la época en la que sale la séptima película de la Guerra de las Galaxias y pasan un poco desapercibidos, pero algunas personas dicen, ¿y esta gente? Así que básicamente les pasa un poco lo mismo que en aquella época cuando Don Quijote llega a la venta y hay unas mujeres que se están partiendo por cómo va vestido, pues le pasa un poco lo mismo. Bien, también otro rasgo que tiene en común es que Don Quijote en el original decide escoger a Aldonza Lorenzo, transformándola en Dulcinea, para dedicarle como todos sus méritos y es como básicamente la fuerza que mueve al caballero andante a seguir con sus aventuras. Y esto mismo va a ocurrir, solo que Don Quijote de Manhattan no es Dulcinea, sino que es Marcela. En este caso, Marcela se le aparece a Don Quijote en un sueño lúcido, que bueno, también aparece en sueños en el Quijote original, pero esta tiene una metáfora y es que Marcela, después de enterrar una serie de semillas, pues, y después de que transcurra todo el sueño, que es un sueño un poco extraño, se convierte en una torre que alberga gente. Y esta torre existe en la realidad, bueno, hay un hombre que le dice, oiga, usted, ¿qué hace hablando así de este edificio? Se le va la cabeza. Y es la Torre de la Libertad. Básicamente, con todo este sueño, Marcela viene a representar la libertad, cosa que luego ya al final pues será ciertamente importante porque durante todo el libro se dedica a buscar pues, a su Marcela, a esta torre de la libertad sin dar con ella y mira que es alta, que es la más alta de Manhattan, pero bueno. Básicamente dice así en el Quijote original y fue a lo que se cree que en el lugar perdón, que me he perdido, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo y a ésta le pareció ser bien darle el título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Pero es muy gracioso también por el hecho de que Marcela en el original también representa la libertad de que dice, yo nací libre y libre voy a seguir viviendo acompañada de la soledad de los campos. Entonces, me parece que la elección de la figura de Marcela como motor de Don Quijote en vez de Dulcinea me parece que está muy acertado. Y dice, y es aquí esta escena cuando decide proclamarla como pues su amor. Y digo más, Sancho amigo, que no me extrañaría que uno de estos días nos encontrásemos con Marcela, pues es esta, a lo que veo, una ciudad de incontables torres, cuanto más que yo tengo para mí, Sancho, que de aquí en adelante esa Marcela ha de ser el amor que, como todo lo iguala, confunda mi vigilia con mis sueños. Que como ya digo, a mí me hace bastante gracia que en medio de Manhattan, que es la torre más alta, pues no la encuentren, pero bueno. Ya continuando con Sancho, en el original, según salen cuando va a dar comienzo la segunda salida, Don Quijote le promete a Sancho una ínsula. Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecido Sancho. ¿Y qué va a ocurrir
en Don Quijote de Manhattan? Pues básicamente lo mismo. Don Quijote le promete una ínsula, el gobierno de una ínsula que no es otra que la de Manhattan. Pero aparte del gobierno, le va a encargar que tenga que unificar todas las lenguas que allí se hablan, porque es una cosa un poco extraña lo que les pasa, que es que ellos entienden a la gente hablando inglés, pero Don Quijote y Sancho saben que pasa ahí algo porque dicen, uff, qué mal hablan español. Y dicen, no, es que esto hay que arreglarlo porque aquí la gente habla español muy mal. Dicen, no sé qué les pasa, pero no hablan bien español. Y así le dice Don Quijote a Sancho. Pues, ¿qué ha de ser Sancho sin el gobierno de esta ínsula? De manera que todas las lenguas concuerden con la verdadera, que es la lengua cristiana. Y luego también otra cosa que me resultó bastante curiosa fue que en el original es Sancho Panza el que le pone el nombre de El Caballero de la Triste Figura, y va a pasar un poco lo mismo en Don Quijote de Manhattan. Pues que aquí mismo, por el poder que vuestra merced me va a otorgar, me parece justo y necesario añadir a su nombre el sobrenombre de esta ínsula, cuyas generaciones futuras tanto tendrán que agradecerle a vuestra merced el haberme exaltado a mí como desfacedor de minorías o escuchador de mayorías, o lo que ya se verá como se viere y vendrá como viniere. El caso es que a vuestra merced le queda que ni pintado este nombre, Don Quijote de Manhattan, porque hasta entonces es solo Don Quijote a secas. Dicho y hecho, Sancho, impelido por una suerte de necesidad ceremoniosa que no podía explicar, se dispuso a seguir los pasos que requería, allá en sí los pretéritos, el acto de investidura para conferir la dignidad de caballero. Primero el caballero debía arrodillarse a los pies del monarca que, usando la parte plana de la hoja de la espada, la posaría sobre su hombro derecho, luego la alzaría despacio sobre la cabeza del caballero y la dejaría descansar con un ligero toque de igual manera sobre el hombro izquierdo. Sancho, que a la razón no tenía una espada a mano, tomó un gran libro que alguien había dejado olvidado o relegado en un banco del patio, cuyo título rezaba Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. Con el mamotreto en la mano, pidió Sancho a su señor que se arrodillara. A continuación, abrió el tomo y enseguida le vinieron a la lengua estas palabras: limpia, fija y da esplendor. Y así como el tomo del volumen fuera la hoja de su espada, dio su amo dos espaldarazos, primero con el tocho sobre su hombro derecho y luego sobre el izquierdo, repitiendo una y otra vez como un conjuro: limpia y fija y da esplendor, limpia, fija y da esplendor. Yo, Sancho Panza, inminente monarca de esta ínsula, nombro a vuestra merced Don Quijote de Manhattan. Que me parece maravilloso que alguien utilice la RAE a modo de espada. O sea, y que ya Sancho en sí mismo haya concebido de voy a ser monarca de esta isla, así que nada, yo tengo que nombrar a Don Quijote porque yo soy el rey de esta isla. Y el fragmento original pues dice así: si acaso quisieren saber estos señores quién ha sido el valeroso que tales los opuso, dígales vuestra merced que es el famoso Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el caballero de la triste figura. Con esto se fue el bachiller y Don Quijote preguntó a Sancho qué había ya movido a llamarle el caballero de la triste figura, más entonces que nunca. Yo se lo diré, respondió Sancho, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel malandante, y verdaderamente tiene a merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto, y débelo de haber causado o ya el cansancio de este combate o ya la falta de las muelas siguientes. No es eso, respondió Don Quijote, sino que el sabio a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas, le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados. Y así digo que el sabio ya ha dicho, te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento, ahora que me llamases el caballero de la triste figura, como pienso llamarte desde hoy en adelante, como pienso llamarme desde hoy en adelante. Y para que mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer pintar cuando haya lugar en mi escudo una muy triste figura. No hay para qué gastar tiempo y dinero en hacer esa figura, dijo Sancho, sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que mirasen, que sin más ni más, y sin otra imagen ni escudo, le llamarán el de la triste figura. Y créame que le digo verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor,
y esto se ha dicho en burlas, que le hacen tan mala cara la hambre y la falta de muelas que, como ya tengo dicho, se pondrá muy bien excusar la triste pintura. O sea, ya tenemos que Sancho decide nombrarlo así y de igual manera, bueno, también podemos observar que hay un juego de metaliteratura en el cual está hablando del sabio que está poniendo en boca las palabras de Sancho, que sería pues Cervantes. Que bueno, luego seguiría con ese juego de narradores que hay en el Quijote, pero no me voy a detener a ello. Luego podemos ver cómo hay un desarrollo de los personajes. Don Quijote, eh, pese a ser el loco y que todo el mundo le trata como loco y que le apalean y le dormirán y le harán de todo, pese a ello luego vamos a ir viendo cómo va convenciendo a la gente y cómo la gente parece dejarse llevar y entonces luego no sabes quién realmente está loco, si Don Quijote o los demás. Y luego también habrá ese proceso cuando Sancho se quijotiza y Don Quijote cada vez pues, se vuelve más como Sancho y se vuelve más, digamos, no simple es la palabra, pero más racional. Me voy a saltar un poco la primera parte y voy a irme a la segunda. En este capítulo, que es yo creo uno de los capítulos más bonitos del libro, Don Quijote se dedica a visitar a una presa en una cárcel y entonces ella le cuenta pues, que ha asesinado a 3 hermanos porque eran los hijos de un amigo suyo y este amigo había pasado muchos días en su casa enseñándole sus objetos y entonces estos habían tirado todos sus objetos sin tener la más mínima consideración. Entonces ella pues, sufrió una enajenación transitoria y el mató. Entonces los presos, después de escuchar, digamos, el discurso que le da Don Quijote de no te preocupes, eh, no, lo que dice aquí, no erraste al ver vida en los objetos, sino que ellos tuvieron un poco la culpa y realmente todo está lleno de vida. Los presos se lo creen, que así a primer momento alguien que nos diga que una piedra tiene vida nos quedamos un poco... Pero aquí los presos se lo creen y a pies juntillas y pasa lo siguiente. Los presos que habían escuchado y transmitido de habitáculo en habitáculo sus palabras, entendiendo que quizás la única compañía que durante meses o acaso años iban a poder tener serían los 2 o 3 objetos de estas celdas, les gritaban: «Un momento, señor, aquí, no se vaya. ¿Tienen alma también nuestros retretes, estas paredes rotas, las pastillas de vitamina D? Si vertemos un poco de café en el suelo, ¿poseerán esas manchas un espíritu capaz de acompañarnos?». Las voces que se alzaban eran cada vez más fuertes y desesperadas, como también lo eran el ruido que hacían los presos al golpear las puertas. Algunos volvían a pedir, como al principio, solo una palabra, rogaban por todo lo sagrado que les dedicaran una sola palabra. Antes de salir, al final del pasillo, Don Quijote se dio la vuelta y dijo con voz contundente y poderosa: «Todo respira, aguanten mis valientes, resistan». Y no solo se verá el desarrollo de Don Quijote y de Sancho en lo tradicional, sino que también cumplirán el último deseo de Sancho que se ve en la segunda parte del Quijote, que es convertirse en pastores. En Don Quijote de Manhattan lo lograrán. El último deseo de Sancho con Don Quijote es el convertirse en pastores y dice lo siguiente: «No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado». Y pues finalmente en Don Quijote de Manhattan lo lograrán, solo que en vez de irse al campo, pues se van a Ikea. Y en medio de un bosque falso de muebles de madera, pues se harán pastores. Y entonces Don Quijote se le ocurre la feliz idea de ir grabando el nombre de su amada, cual hacen los antiguos adolescentes, de ir grabando el nombre de sus amados y amadas en los troncos de los árboles.
Yo lozana y sin par Marcela, no ya como caballero, ni gentleman, ni mesías, sino como el pastor Quijotiz, que conmigo traigo a mi leal, no escudero, ni amigo, ni apóstol, sino otro pastor como yo, que hácese llamar Pancino, levanto este puñal a este cielo de sol de falsa alquimia, este astro de luz artificial, para que los rayos de sus lámparas calienten la hoja con que habré de grabar el nombre de mi adorada vuestra merced, en este monte talado, en este prado sin ovejas, en estas encinas sin raíces ni bellotas. Bien, y mientras que Don Quijote evoluciona pues de esta manera, de que se va racionalizando, en cierta manera, tampoco mucha, Sancho, una de las mayores preocupaciones que tienen tanto Sancho como Don Quijote a lo largo de la novela es este hablar bien, el confluir de las lenguas en una sola y cristiana. Y es que constantemente Don Quijote está corrigiendo a Sancho, como podemos ver aquí, que Sancho está hablando de la envidia y en vez de decir, dice conjugar el verbo según creo. Yo envidio, tú envidias, vuestra merced envidia. Y entonces Don Quijote le dice, Sancho, enmiéndate por tus muelas, no se dice conjugar, sino conjugar. Pero pasa adelante que ya enfadan tantos circunloquios. Y es que ya Don Quijote desesperado hasta le lleva al Instituto Cervantes para que le enseñen a hablar, porque es que dice, mira, yo ya no puedo hacer más por ti, yo ya no puedo contigo, que alguien se ocupe de mi labor. Y es que finalmente lo consigue y en un momento dado en el que piensa que Don Quijote ha muerto, le escribe tal y como nos dice, bueno, le dice, tal y como nos dice el narrador, la mayor elegía que alguien podría haber escrito a Don Quijote. Oh mi noble y venerable viejo, levántese por caridad, levántese, le digo, no podré sino pensar que ha nacido vuestra merced para agriar mi muerte, pues no quisiera yo vivir más, y aquí he de dar fin a mis huesos si vuestra merced se muere. Pero heme aquí solo, sin nadie que me ayude siquiera a sacarme todas las lágrimas que, por no poder salir tanta agua por tan pequeños agujeros de los mis ojos, habrán de anegarme en el zumo de mi propia miseria. Oh por Dios nuestro Señor, despierte mi amo, viva conmigo muchos años, aunque seamos las dos últimas almas vivientes. ¿Por qué no te callas un poco, Sancho? Bueno, perdón, es que aquí Don Quijote finalmente termina despertándose y siguen con su deambular, pero en un momento dado Sancho no se calla y le dice Don Quijote, ¿por qué no te callas un poco? Y dice, bendita sea esa muerte pasajera que me dio en el estadio, pues nunca te escuché hablar con tanta discreción, y hasta diría que belleza en cuanto decías. Y aunque no podía asegurar más, y es que amor creí percibir yo en tus palabras, ¿o fue acaso el delirio del desmayo? O sea, finalmente Sancho consigue lo que se propone y consigue hablar bien. A ver, tampoco del todo, pero bastante, lo consigue bastante y Don Quijote se lo reconoce. Luego, otro tema importante en la novela son los libros. Como motivo principal que despierta ese aire loco en Don Quijote es la Biblia. Y pese a que no puedo ponerme a analizar constantemente todas las veces que aparece en la obra, porque son muchas, he traído uno de los primeros extractos en los que se dedica a citar a la Biblia, pero además es que esto me parece curioso porque también en el Quijote original hay citas constantes de la Biblia y hasta hoy no me había dado cuenta, esta mañana preparándome la presentación. Pero bueno, uno de los primeros escenarios o aventuras que viven es que tanto Don Quijote como Sancho van a comer, bueno, a cenar a un restaurante que no sé si alguien habrá visitado, que están en la completa oscuridad y los camareros son ciegos y esto lo hacen como por solidaridad y todo está a oscuras, con lo cual no ves nada. Entonces a Don Quijote se le ocurre la feliz idea de que eso es la nada antes del Génesis. Y es que al preñado mandín del caballero se le antojó persuadirle de que toda aquella oscuridad no era sino el mismísimo momento anterior al Génesis, la nada sumida en la radical negrura de la que él y solo él, buen entendedor de la palabra de Dios, podría sacar a aquel restaurante antes de que las mismas tinieblas se dilataran por el resto de la ciudad, primero, y más tarde por el resto del universo mundo. Recordó en un susurro para cerciorarse las palabras del Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
Y así, cuando la camarera traía el segundo plato, don Quijote se levantó con tal algazara y tan violentamente que tiró por los aires la bandeja y, como si nada pudiera interponerse ya en su cometido, gritó: «¡Hágase la luz!». Y al ver el caballero que todo seguía oscuro, corrió tropezándose con las mesas repitiendo la misma orden y esperando encontrar el rincón preciso desde el cual su palabra fuera obedecida. «¡Hágase la luz! ¡Fiat lux! ¡Hágase la luz, he dicho!». Y pues, crea un percal bastante divertido que le llevará pues a la cárcel, básicamente. Pero bueno, ya os podéis imaginar lo que lía. Y también otra escena que me parece bastante bonita, que yo creo que la autora Marina Pérez Agua se basó en una performance, tiene un título exactamente en inglés, pero no me acuerdo, pero digamos que es como arte urbano, en el cual habían tirado muchísimos libros de diversas bibliotecas, entonces un par de personas decidieron hacer como esta especie em, de que la gente pudiese tomar los libros que quisiesen y durante no sé cuántos metros pusieron todos los libros en fila y eran calles y escaleras y rampas llenas de libros y cualquiera que quisiese pues podía acercarse, leerlos, podían coger alguno y es que habían tirado 11.000 libros y estaban pues, en no sé cuántos metros de las calles de Nueva York y luego además esto se llevó por diversas ciudades de Norteamérica, también por Toronto, que está en Canadá, y hasta 2019 se ha seguido haciendo esta especie de arte urbano. Y lo que pasa es que aquí no es arte urbano, sino que estalla la biblioteca central de Nueva York y todos los libros salen en tropel en un chorro de agua. Entonces ocurre lo siguiente. Ay, Sancho, tú eres ignorante y no sabes que estos libros que nos rozan las piernas no son simples cuentos, tratados, mapas o imaginaciones, ni siquiera la palabra de Dios. Lo que aquí y ahora pasa ante nuestros ojos, lo que aquí va camino de diluirse en los océanos de este globo nuestro, es el curso de la historia. Aquí lo tienes, Sancho. Siéntete tan bendecido como desgraciado, porque puedes presenciar este nunca antes visto y singular escenario. La historia mundial del hombre se nos presenta así de golpe, no en su disposición cronológica, sino en su orden verdadero, la sincronización de lo que fuimos, de cuanto seremos, de lo que somos, todo al mismo tiempo, pero siempre, siempre encauzado hacia nuestra propia desembocadura. Y no niego, mi señor, que yo sea ignorante, pero bien es la verdad que, sin haber apreciado nunca un libro, creo que entiendo lo que vuestra merced me dice. Y esto pienso que es con estos libros se nos deshojan las historias de nuestros padres, nuestros hermanos y hasta las hojas de los árboles de los que ya no podré yo buscar el nombre aunque quisiera. Esto lo dijo Sancho con lágrimas en los ojos, y aunque era ciertamente simple, bien podía su corazón de oro y su afilada intuición comprender que el ocaso de la palabra escrita se estaba diluyendo avenida abajo para desembocar en el ocaso del hombre. Y esto viene a ser pues una metáfora de cómo, que también yo creo que está relacionado con el tema del tiempo, todas las obras finalmente confluyen en un mismo discurrir del tiempo y les va pasando toda la historia, porque claro, tendrían pues libros medievales, libros sobre el barroco, libros de la posmodernidad, etcétera, libros sobre la prehistoria. Entonces, al final, Don Quijote se da cuenta de, oye, que estamos viviendo aquí la historia del hombre, pero Sancho ve una historia un poco más triste, que es que al destruirse todos los libros, pues también se destruye con ella nuestra propia historia. Y también me recuerda un poco a Jorge Manrique, porque esto de que todos los libros den al mar, pues también es como nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar. Bueno, luego ya esta escena de la piscina, que Fernando luego ya comentará a ser posible, como petición mía ya, porque me traumatiza mucho esta escena y ya no voy a volver a ir a una piscina pública. Pero creo que esto está enlazado con una experiencia vital suya que leí en un artículo que también me pasó Fernando, que ha salido hace poco, que es Amar al monstruo, en el que ella cuenta lo siguiente.
Uno de los recuerdos más tempranos que guardo de mi padre se desliza en esta imagen. Estoy en la ducha y él desde fuera me sujeta boca abajo por los tobillos y con una sola mano para aclararme el jabón. Mis pies quedan a la altura de su cabeza, siempre seguía el mismo protocolo. Enjabonar era en abundancia y colocarme boca abajo para aclarar. Yo me asusto, lloro, el jabón me entra en los ojos, me retuerzo como un pescadito recién sacado del agua. Eso es todo, una ceremonia de aclarado que en principio podría ser simplemente brusca, pero resulta sádica porque a él le hace gracia comprobar que con una sola mano es dueño de mis movimientos, de mi seguridad, de mi llanto. Cuando muchos años más tarde conocí el cuadro de Goya, Saturno devorando a su hijo, me descubrí ante el espejo, yo pequeña, yo indefensa, yo inmortalizada desde el mito antiguo hasta un baño sin dioses. Y creo que esto mismo se recrea cuando Don Quijote y Sancho se encuentran a un hombre africano que había sido esclavo y que pues le liberan finalmente después de muchos años siendo esclavo y va a Nueva York y allí se dedica a nadar y con el dinero que recauda pues decide luchar contra la esclavitud. Y es que él nada de la siguiente manera. En Nueva York pasó Simón su vida haciéndose dineros para luchar contra la esclavitud, esta edad que llamamos moderna, y lo hacía de la manera que mejor sabía, nadando. Simón era un excelente nadador, conocido en todo el mundo por realizar algunas de las travesías más duras en mares y océanos de aguas heladas, entre fieros tiburones o medusas mortales, y por si esto no bastara, Simón lo hacía más difícil todavía, pues nadaba con los tobillos unidos por unos grilletes de hierro, como le contó a Don Quijote. Esto sabiendo, quiso Don Quijote ver cómo se ejercitaba aquel hombre, y así Simón le invitó a que, junto a Sancho, le acompañaran un día a la piscina donde solía entrenar. Ambos contemplaban cómo Simón enlazaba un largo tras otro, tirando de sus piernas que, al estar engrilletadas, pesaban considerablemente y, por tanto, se hundían, haciendo que de cintura para abajo todo, y no solo los grilletes, fuera un lastre para el nadador. Para mí esto me parece, el hecho de que atrapé sus dos tobillos me recordó, cuando leí el artículo dije, ya está, es que esto tiene que ser, que igual ella no lo ha escrito con esta intención o puede que hubiese alguna en Nueva York que hiciese eso, pero a mí esta metáfora me parece un poco, o sea, me recuerda a esto y yo creo que si no está hecha a propósito, algo de subconsciente tiene que haber. Y nada, ya pues las conclusiones a las que he podido llegar después de haber leído esta obra son que pues a través de las conexiones entre el Quijote y la Biblia se expone pues, un nuevo tiempo que, bueno, que este tiempo ya existe, que es el de la sincronía, es decir, que todos los momentos van como entrelazándose y existiendo un poco a la vez y yo creo que Marina Pérez Agua pues reivindica esta forma de narrar al menos, no sé si de pensar, pero al menos de narrar yo creo que sí que la reivindica un poco. Y también pues eso, toda la historia de la humanidad se va entrelazando y ciertas causas del pasado son lo que generan y las que van a generar determinado futuro. También con el hecho de que Marcel presente la libertad y esta búsqueda que va haciendo Don Quijote constantemente, Marcela, que la va buscando por todo Nueva York, creo que es una alegoría o una metáfora de que la libertad es la meta del ser humano, además, que sea Nueva York con todo lo que les gusta a los americanos, bueno, a los estadounidenses concretamente. No, Estados Unidos es la tierra de la libertad, pues también me parece gracioso. Entonces, pues esta libertad siempre es la meta del ser humano y refleja cómo pues, somos libres de transformar el mundo y también de cambiar nosotros mismos a la vez. Y es que lo uno sin lo otro, si no nos cambiamos a nosotros mismos, pues tampoco podemos cambiar el mundo. También a través del personaje de Don Quijote podemos establecer una serie de semejanzas entre personas que podrían ser muy, muy dispares. Y esto ocurre a lo largo de la novela de que Don Quijote pues, habla con una mujer que está presa, con gente que ha sido esclava en África,
con gente de la India, con gente que es camarera en el Starbucks. Habla con mucha gente y con diversa gente conecta a pesar de no tener nada en común. Y es que me parece como un núcleo clave porque también esto nos sirve para nosotros mismos. El Quijote original nos sirve, o sea, nos vemos identificados, y esto enlaza con el siguiente punto, es que nos vemos identificados en el propio Quijote, porque la lectura del Quijote es interpretativa y nosotros pues como que podemos jugar con ella y también nos sirve como forma de interpretar nuestro propio mundo y de enfrentarnos pues a este mundo contemporáneo que muchas veces nos parece que no tiene sentido y que están todos locos, pero al final, bueno, pues gracias a la lectura muchas veces pues nos podemos salvar y es que a mí me ha recordado un poco la interpretación de todo esto a una frase que nos decía Fernando en clase, que es que nosotros leemos los libros, pero los libros también nos leen a nosotros y a mí me ha dado un poco esa sensación. Y bueno, ya pues con la frase de Fernando finalizo esta exposición. Bueno, espero que os haya gustado en la medida de lo posible y que os haya interesado el título. Hay escenas que me he dejado, bueno, me he dejado muchísimas escenas por falta de tiempo, algunas más divertidas, otras más trágicas, porque creo que ya en el primer título del primer capítulo se resume que es una triste, a ver, no sé cómo dice exactamente, creo que divertida, trágica y que da inicio a esta graciosa y triste y alegre historia. O sea, creo que ya en el título del primer capítulo se resume todo. Y pues nada, darle las gracias a Fernando por permitirme estar aquí un día más y darle las gracias pues, a todos los que habéis querido acompañarme en esta hora de exposición. Así que muchas gracias. Perfecto, Alba. Muchísimas gracias a ti, porque yo creo que has realizado una exposición detallada y que ha cubierto pues, prácticamente todos los flancos que Marina Pérez Agua abre en esta compleja novela, ¿no? En la que se entreteje no solamente el amor a la literatura o la evocación de la figura de Cervantes y de sus personajes más célebres, sino sus propias circunstancias biográficas y entre ellas pues la del hecho de vivir en Nueva York, porque en buena medida la obra, ¿no? se plantea también como un homenaje a esa ciudad de Nueva York herida tras el atentado del 11S, el hundimiento de las Torres Gemelas y luego el acto, ¿no? de levantar en el World Trade Center la Torre de la Libertad, que es, en fin, la que le sirve alegóricamente a Marina Pérez Agua para cambiar a Dulcinea por Marcela, como muy bien lo ha explicado, porque no en vano Marcela en el capítulo, creo, el capítulo decimocuarto, ¿no? Es la que tras la muerte de Grisóstomo, ¿no? Proclama, ¿no? Su deseo de vivir en libertad y entonces, bueno, pues es un magnífico, ¿no? Recurso por parte de Marina Pérez Agua de ese episodio que queda ahí establecido. Es una obra, la de Don Quijote de Manhattan, verdaderamente compleja y que yo creo que para cogerle todas las vueltas merecería no una segunda, sino una tercera lectura. Me explico. Eh, eh, Tenemos que pensar, y con ello, gracias Alba también por recordar efectivamente esa frase con la que intentábamos explicar el poder de la ficción. No leemos los textos, ¿no? Son los textos los que nos leen, los que ocupan de algún modo, ¿no? En nuestra conciencia, se apropian de nuestra lingüisticidad para volver a ser, ¿no? Y para entregarnos todas las historias que puedan llevar dentro y al mismo tiempo los esquemas de pensamiento que se pongan en juego entre el narrador y los personajes. Y eso ocurre sobre todo cuando nos enfrentamos ante una obra de estas características. Pensad
que el libro fuente que está utilizando Marina Pérez Agua, en principio, claro, es el Quijote. Lo ha señalado muy bien Alba, estamos en 2016, es el centenario de la muerte de Cervantes, ¿no? Pero antes se han celebrado el centenario 2005 de la publicación de la primera parte y en 2015 de la publicación de la segunda parte. Algunas obras salieron, algunas obras tan importantes como por ejemplo la de Andrés Trapiello, titulada Al morir Don Quijote, y luego ya en 2014, preparando la siguiente fecha emblemática, el final de Sancho Panza y otras historias. Estas obras de Andrés Trapiello es como si continuáramos la lectura del Quijote, es decir, no hay ninguna diferencia, sobre todo en la primera. Es prodigioso como Andrés Trapiello es capaz de captar el estilo, el léxico, el colorido, el tono, absolutamente todos los detalles de la obra cervantina, ¿no? Pero Marina Pérez Agua se plantea otro desarrollo que es también muy común porque ha habido muchísimas continuaciones del Quijote, ¿no? Algunas en serio, como la de Andrés Trapiello, y otra, bueno, pues para servirse, ¿no?, de esos episodios humorísticos, prolongarlos en distintas situaciones, etcétera. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el Quijote ya en sí, como bien sabéis, es una parodia de los libros de caballerías, no de cualquier libro de caballerías, sino fundamentalmente de la Amadís de Gaula y de los personajes de la épica carolingia, de unas historias que se están imprimiendo a finales del siglo XVI, Roldán, Don Reinaldos, también del romancero que Cervantes tiene en su memoria, de donde van saliendo pues muchos fragmentos que son parodiados por él en la primera y en la segunda parte. Entonces nos encontramos con Don Quijote de Manhattan, que en sí es una parodia, por tanto, de una parodia. Sería una parodia en segundo grado. Con lo cual, indudablemente, si nosotros queremos entender bien el Quijote, hay que leer antes el Amadís. Y entonces uno puede llegar a encontrar las referencias que Cervantes está contrahaciendo, distorsionando, burlando, tanto en las figuras como en la trama de los episodios, como en muchos de los esquemas de las aventuras básicas del caballero andante. Pues, indudablemente, Don Quijote de Manhattan solo se puede leer si tenemos en mente el Quijote, ¿no? Y si vamos viendo, como bien ha hecho Alba, que ha contrastado algunos de los episodios que pudieran llegar a ser más llamativos, justamente esa trama de referencias, empieza pues con la alusión de los personajes. Marcela es uno de los más claros, Zoraida aparece también, el joven cautivo, en fin, hay toda una serie el hecho de que Sancho sea quien vuelva a crear otro apelativo, ¿no?, para designar a Don Quijote. En fin, todo eso son episodios que evidentemente, si los ponemos en correlación con la obra que le está sirviendo a Marina Pérez Agua, pues nos va mostrando, ¿no?, esa función que es puramente humorística, ¿no?, puramente cómica. Ahora bien, según va avanzando la lectura, esos episodios van disminuyendo. Y van disminuyendo muy bien, además, elegido ese eje que es el de la piscina, donde aparece esa figura de Simón. Me pedía Alba que dijera algo sobre ese fragmento. Hay al final, que lo habrás visto, Alba, de Don Quijote de Manhattan, una serie, bueno, un epígrafe que se llama Referencias, en donde ella va diciendo de dónde le han venido muchas ideas, de dónde ha sacado muchas frases. Y resulta que ese Simón, que a lo mejor en buena medida le cede esa experiencia biográfica tan aterradora que Marina Pérez Agua comentó en ese artículo del País, ese personaje llamado Simón existe en verdad. Marina Pérez Agua acude en Nueva York a una piscina, dice, donde suelo entrenar, estoy leyendo ya en ese epígrafe final, y entonces conoce ese personaje. Su nombre es Simón Van Denk. Hoy en día es refugiado en Estados Unidos y un imprescindible activista de los derechos humanos. Lucha particularmente contra la esclavitud. Lo que no sabemos es si es verdad que ese personaje se encadena, ¿no?, los tobillos
ir nadando de una parte para otra. En fin, hay entrenamientos muy duros a los que se someten los nadadores, ¿no? Que se ponen pesas en las piernas, etcétera, para ejercer la musculatura. Pero en fin, a lo mejor le ha cedido, ¿no? Ese episodio en que el padre coge a la niña, y la coge del tobillo y la pone boca abajo para aclararla como si fuera una sardina debajo del grifo de la cocina. En fin, eso es una barbaridad, ¿no? Lo que comenta en ese sentido. Pero bueno, entonces vais viendo cómo la obra indudablemente se entreteje con lo leído, con lo parodiado, pero al mismo tiempo con toda una serie de referencias que son enteramente ciertas y que corresponden a las vivencias que llevó a cabo, a las vivencias de Nueva York, que hay ocasiones en que la describe pues como si estuviéramos viendo una película de Woody Allen, en donde ya sabéis cómo él rinde un continuo homenaje a los colores, ¿no? A los rincones, a Central Park, a las calles más emblemáticas de Nueva York. En buena medida, pues esto es lo que hace también Marina Pérez Agua, sin dejar algunos apuntes críticos, porque, por ejemplo, a mí del episodio de IKEA, que me pareció muy divertido, es cuando Marina Pérez Agua comenta, hay de salón en decorados de perfectas familias americanas, y añade un paréntesis, tan huecas como aquellas maderas. Es una, una ironía, ¿no? Que dirige un poco contra la forma de pensamiento de las familias americanas, muy desconectadas a lo mejor a veces de la realidad. Entonces, por ejemplo, Marina Pérez Agua llega a un poco más lejos que el propio Cervantes, porque llega a convertir a Cervantes en una suerte de personaje de su obra, justamente en ese episodio en donde aparece el Instituto Cervantes, ¿no? Y entonces creen que ahí vive alguien que se llama Cervantes, ¿eh? Y entonces cuando van a entrar, dice Sancho, pues no sé yo quién puede ser ese Cervantes, pero en siendo cristiano de buenas gramáticas, no perdamos más tiempo y háblele que yo no diré nones, ¿eh? Porque evidentemente, claro, entran allí para corregir, ¿no? Esa serie de faltas que tiene Sancho, y si se va a preparar para ser gobernador de la ínsula de Manhattan, convenía, ¿no? Aprender algo de decoro, ¿no? Y sobre todo una buena elocución. Capítulo 20 dice que trate las propuestas y las quejas de Sancho para con el señor Cervantes. Es decir, de algún modo se lo convierte en figura a Cervantes de este entramado de ficción, del mismo modo que Cervantes había hecho ya en... Fernando, creo que se te ha desconectado el micro. Sí, gracias, sí, efectivamente, que había movido. Digo que la entrada de Cervantes de esta manera recuerda al episodio de la segunda parte del Quijote en que introduce Cervantes a Alfonso Fernández de Avellaneda, su falso Quijote, para juzgarlo, ¿no? Para criticarlo, y para que sea el propio Don Quijote quien se enfrente, ¿no? A la otra figura que lo representa. Vendría a ser ese mismo juego metanarrativo, porque está plagada la obra de esta serie de referencias. Pero la catástrofe que ocurre, de acuerdo Julia, gracias, la catástrofe que ocurre en el World Trade Center el 11S marca esta obra, porque sin tener que destripar, por si alguno no la habéis leído, ¿no? Y después de lo que estamos comentando Alba y yo, os entra, ¿no? La apetencia de leer el texto de Marina Pérez Agua, la obra va adquiriendo un tono apocalíptico, ¿no? Al final de la misma, esos ríos de libros que salen de la biblioteca pública de Nueva York ocurren porque hay un diluvio, ¿no? Como una especie de diluvio universal en donde, bueno, pues todo se cubre, etcétera, y donde no quedan nada más que Don Quijote y Sancho Panza avanzando. Entonces, claro, hay episodios sueltos, fragmentos, hay aves que bajan volando y con el pico cogen billetes, no sabemos bien por qué es eso, y lo entendemos justamente en el capítulo de la piscina. Yo ya no voy a decir nada más a este respecto, tampoco para quitar tiempo. Cobra sentido justamente esos billetes robados por los pájaros, porque
porque de repente se convierten en monedas y las monedas se convierten en algo más destructivo. Entonces, quien lo quiera leer, que lo vea, porque ahí es donde empieza ya pues esa especie de secuencia apocalíptica en donde este mundo, pues bueno, va caminando a su propia destrucción hasta que llegamos a un nuevo Génesis, porque la Biblia no es simplemente un libro que le dé a Don Quijote otra trama, ¿no? Para disparatar, ¿no? Y para intentar arreglar el mundo, ¿no? Aplicando, por ejemplo, las obras de misericordia, ¿no? Las obras corporales, las espirituales, etcétera, ¿no? Por las que se rigen los primeros capítulos, sino que al mismo tiempo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están funcionando prestando muchos esquemas argumentales a esta obra. Entonces, así es como podemos entender el hecho de que Don Quijote acabe hablando como Jesucristo, acabe entrando en un templo con una especie de látigo en la mano para arrojar a los mercaderes de ese templo, haya escenas en las que se esté imitando la natividad de Cristo, el nacimiento, es decir, es un nuevo mundo el que tiene que nacer precisamente de todo ese proceso de destrucción y el cierre, desde luego, es magnífico. Lo que se le entrega a Sancho Panza en la última página del libro cierra absolutamente todo el círculo de referencias y no lo voy a decir. Pero es un personaje, y esto sí que ya señalo, que tiene muchos componentes parecidos a las figuras que creó Pilar Adón en Eterno Amor, que fue la primera obra que vimos en el ciclo con Amanda Fernández, que veo que se ha tenido que marchar y seguramente lo hubiera recordado, porque es una especie de ave que se convierte en un hombre con unas plumas que lo llegan a cubrir, que las abre, conecta ese episodio con el de la piscina, y esa especie de ángel caído es quien guía finalmente a Don Quijote y a Sancho. Es muy, muy compleja la obra y, como os digo, para acabar de anotar toda esa serie de referencias, pues habría que hacer una segunda lectura. En suma, y os doy ya paso, es una obra con la que te puedes reír muchísimo, porque indudablemente uno va viendo cómo el esquema que crea Cervantes sigue siendo perfectamente aplicable a cualquier situación, y eso es lo que ha hecho que se hayan planteado muchas continuaciones del Quijote, precisamente con esa función, ¿no? De intentar arreglar, bueno, pues el mundo presente, ¿no? Y cometiendo toda suerte de locuras, que es lo que tenemos aquí, pero al mismo tiempo es una obra muy profunda, en la que se plantea un análisis de cuáles son los pilares de la civilización contemporánea y cómo esos pilares, de algún modo, bueno, pues hacen que esta civilización vaya a la deriva, como os digo, con esa serie de episodios en los que se salva un libro, y no digo cuál es. Bueno, yo con esto me callo, no sé si Alba quiere añadir alguna cosa a lo que yo he señalado, y tenemos unos minutos por si acaso los asistentes que quedan quisieran añadir algo. Bueno, Fernando, yo solo quería comentar una cosa más que no la puse porque, bueno, no puse dos cosas. La primera, los paralelismos que había, que iba a hacer como un resumen de paralelismos entre el Quijote y esta obra, porque no me daba Sí, tiempo y yo claro. digo, me lleva mucho. Y otra cosa que tampoco puse es que creo que se centra también mucho en la lengua. Creo que o sea, está constantemente pensando en la lengua, no solo con Sancho, que Sí, está todo el rato Don Quijote, habla bien, parece su padre, tipo, por favor. Eh, pero sino que también está reflexionando constantemente sobre la lengua y creo que, a ver, lo siento, voy a barrer para casa, porque siempre barro para casa, pero creo que es como en la Divina Comedia, que es en el infierno, digamos que el lenguaje es mucho más burdo y sencillo, y según nos vamos acercando al final del paraíso, el lenguaje es como más refinado, se llena más de metáforas y demás. Y yo creo que en esta novela pasa exactamente lo mismo, que al final, o sea, al principio son escenas paródicas que causan risa y según se va acercando el final, cada vez el lenguaje es más refinado, que es cuando le pasa a Sancho que recita esta elegía a Don Quijote y Sancho efectivamente. y Don Quijote le dice, joder, ¿cómo has mejorado? Yo digo, ya sabía yo que la visita al Instituto Cervantes iba a ser productiva. Entonces yo creo que también ocurre eso. Y luego ya como curiosidad, si a alguien le interesa, Cicada, está en YouTube
la presentación de este libro de Marina Pérez Agua, o sea, en su día, en el Muy bien, 2016, cuando lo presentó. Y yo perfecto, era ya todo. muy bien. Perfecto, gracias, Alba. En fin, damos la palabra, nos dice José Luis, enhorabuena, Alba. Segunda, sí, a ver, segunda o tercera lectura, la he leído una vez y me quedan muchos detalles por apreciar, por supuesto. Julia, tienes la palabra. Buenas tardes. Sí, Bueno, lo primero que ya nos había hablado Fernando, bueno, nos habías hablado de cuento un poquito en clase y me llamó mucho la atención, pero con la presentación me ha encantado y tengo que darte la enhorabuena, Alba, y que es que lo voy a leer porque no he tenido tiempo, pero bueno, habrá un momento. muy Y bien. bueno, un poco destacar, me ha llamado también la atención que con el tema de que al final, por lo visto, se quedan en la isla y bueno, como que se quedan ellos dos solos, un poco a flote. No sé si es así, pero si es así, me ha recordado mucho no sé si habéis leído los libros, bueno, los dos cuentos de Petere, el del indio enigmático y solo y el de A través del espejo, en el cual también se Mm. usa eso, se usa el agua como un medio y como para intentar elevar a esos dos personajes que se quedan solos o a ese personaje y utilizarlo un poco como una crítica, pero no sé si es ese caso. Sí, hombre, el paralelismo pues puede ser cierto. Ella no lo recoge en este sentido porque todas las referencias en las que se está inspirando sí que las registra, ¿no? En ese último capítulo. Pero bueno, indudablemente el paralelismo yo creo que es claro. Sea cierto o no, pues se puede poner en relación, por supuesto. En efecto, Julia recuerda que en la última clase pues les llevé el capítulo en el que Don Quijote habla con la presa y la presa utiliza un lenguaje en que convierte a Don Quijote en narratario, ¿no? Es que estábamos explicando justamente esa figura y vino al pelo, ¿no? El poder utilizar la imitación que hace ahí Marina Pérez Agua de ese esquema. Así es. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. O sea, no he leído estos dos relatos. Y bueno, primero muchas gracias. Bueno, ya no es primero, pero igual. Y yo creo que también, o sea, es la idea del diluvio universal, pero al igual que ocurre en el diluvio universal, solo se salva la familia de Noé. Entonces, Mm, esto también es otro paralelismo. Pero también acabo de caer en la cuenta de que se desata el diluvio y de repente desaparece la gente. Y no me había dado cuenta hasta ahora. claro. O sea, desaparece la gente y realmente ni se sabe cómo, bueno, el narrador que nos omite cosas, ni se sabe cómo ni nada de nada. Así es, porque el libro de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, selecciona, ¿no? Todos esos episodios, Marina Pérez Agua, yo creo que esa es la parte por donde luego va el sentido profundo de la novela, la transformación que van sufriendo al mismo tiempo Don Quijote y Sancho ya en la última parte de la obra. Así es. Bueno, quedan muy poquitos, estamos casi en las 6:20. Si os parece, voy a detener, salvo que alguien quiera o tenga alguna pregunta de última hora. Detenemos la grabación.